del niño hallado. No me gusta decir el niño perdido, porque lo importante es el encuentro. Tienen los franciscanos un rosario especial que se llama la corona seráfica o las 7 alegrías. Y entonces esas 7, pues ya lo dicen, son 7 alegrías. Y una de ellas es la encarnación, el nacimiento, la adoración de los magos y la presentación total, la cuarta o la quinta, es el niño Jesús hallado en el templo. Claro, si es alegría, no van a decir perdido y hallado. El niño Jesús hallado en el templo. Y a nosotros nos sirve como enseñanza tanto la pérdida como el hallazgo. En fin, veremos ahora qué nos podemos detener. Y sobre todo en la sujeción del niño, en ese niño aparentemente independiente, que sin embargo era súbditus illis, dice San Lucas al final de este evangelio. Bajó con ellos a Nazaret, erat súbditus illis. Había bajado ya. Estamos diciendo esas inclusiones semíticas, empezar y terminar por un mismo tema. Entonces, cuando se cierra, digamos así, el episodio de la presentación y la purificación, dice Lucas que cumplidas todas las cosas ordenadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea que hubo una bajada. ¿Por qué? Estando Jerusalén al sur, está mucho más alto, altitud, y entonces a Nazaret, a Galilea, se baja. Hubo una bajada. O sea, el niño, y hay toda una cuestión muy profunda, muy interesante y muy bonita. El niño ha subido al templo de Jerusalén. Él es el templo. Y en el templo, el nuevo templo, gritará: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El niño ha sido presentado en el templo, ha tenido el inicio oficial, digamos así, todo lo modesto, lo pobre, lo insignificante, lo austero que queramos, pero ha sido un inicio oficial de su misión sacerdotal. Entonces, ha subido a Jerusalén y ahora bajará a Nazaret, porque ahora son los 12 primeros años de escondimiento de ese niño, una parte de ellos en Egipto, pero el niño baja, y cuando a los 12 años vuelva a subir, ya veremos por qué su inicio, su entrada en la sociedad israelita, no sé como israelita, como judío adulto, entonces después volverá a bajar, porque Jesús siempre nos enseñará eso, que hay que bajar. Y después de haber dicho esto, dice Lucas que iban sus padres a Jerusalén en la festividad de la Pascua. El niño ha ido creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia del Señor estaba en él. Sus padres iban a Jerusalén en la festividad de la Pascua. Nazaret de Galilea era su patria, ya lo sabemos. Pero cuando el ángel había dicho en sueños a José en Egipto: levántate, toma al niño y a su madre y marcha a la tierra de Israel, parece que San José había comprendido que se le había mandado marchar a Judea, que es por excelencia la tierra de Israel. Pero como enseguida supo que reinaba allí Arquelao, hijo de Herodes, no queriendo exponerse a aquel peligro,
pudiendo considerar que era lo mismo Israel que Galilea, entonces fue a Galilea, fue a Nazaret. Por eso Jesús será llamado Flor de Nazaret, será llamado el Nazareno. Va a la tierra donde había sido concebido, donde estaba la casita de María. Hay todo un intermedio en el cual podríamos también perdernos, que es ese tiempo de Jesús y sus padres en Egipto. Saben que San Buenaventura dice que pasaba muchas veces su oración, se iba con el espíritu, con la mente, se trasladaba a Heliópolis, que parece que Heliópolis era la ciudad de Egipto donde el niño vivió ese tiempo que estuvo allí desterrado con sus padres. Y entonces San Buenaventura jugaba con el niño Jesús en Heliópolis. Y en eso encontraba a aquel que era un genio de la teología, al mismo tiempo que Santo Tomás, pues él se desprendía de toda aquella ciencia y comprendía que adquiría más ciencia jugando con un niño pequeño bajo las palmeras de Egipto. Bueno, pues ellos ya han vuelto de Egipto y cuando llega a ser de 12 años, estando viviendo en Nazaret, otra vez salvan esos 120 kilómetros, 3 jornadas de camino, 4 en caravana, para ir al templo de Jerusalén, según la usanza de la fiesta. Y habiendo terminado los días, al volverse ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y no lo advirtieron sus padres, sino que pensando que él estuviese entre los compañeros del viaje, vinieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, y no habiéndole hallado, se volvieron a Jerusalén buscándole. Sucedió, al cabo de 3 días, que le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, que oyéndolos y preguntándoles. Y estaban todos los que le oían atónitos de su inteligencia y de sus respuestas. Pues cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y le dijo a él su madre: Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Es la traducción más correcta. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo te andábamos buscando afligidos. Él les dijo: razón había para que me buscaseis. ¿No sabíais que lo de mi padre me conviene a mí estar? Más bien, que lo de mi padre conviene que yo esté. Y ellos no entendieron la palabra que les había dicho, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bien, ¿cómo subían al templo Jesús, la Virgen y San José? Podemos considerar en San José el profundo espíritu de obediencia, de fidelidad, de cumplimiento de la ley, de docilidad a la voluntad de Dios. En la Virgen podemos considerar el espíritu de devoción, lo mismo que cuando fue a casa de su prima Isabel. La palabra devoción nosotros solemos entenderla mal, porque la asociamos con el gusto por las cosas de Dios. Y según Santo Tomás de Aquino, la devoción es la prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al divino servicio. O sea, la obediencia presta, rápida. San Ambrosio, el gran comentador, como hemos dicho, del Evangelio de San Lucas, cuando comenta el Evangelio de la visitación de María a Isabel, y llega a ese versículo de María,
se puso en camino a la montaña con festinaciones, con prisa. Dice, las inspiraciones del Espíritu Santo no se compadecen con la tardanza en ponerlas por obra en el alma que las recibe. Que así también en este caso, si José va al templo con obediencia, la Virgen va con espíritu de devoción en su doble sentido, de prontitud en cumplir la voluntad de Dios y de deseo de glorificar a Dios en el templo. Y el niño iba con ambas actitudes, con espíritu de obediencia y con espíritu de devoción, para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, para empezar a obrar, digamos así, oficial, notoriamente su oficio sacerdotal. Era en el niño, dice San Beda, el venerable, que también comenta mucho estas partes del Evangelio de San Lucas, dice que era una señal de humildad, de humana humildad, dice Beda, el subir el niño al templo de Jerusalén. Una señal de humana humildad. Y lo explica preciosamente. Porque es deber del hombre acudir a ofrecer sacrificios al Señor y hacérsele propicio por medio de oraciones. Hizo pues el Señor entre los hombres, habiendo nacido hombre, lo mismo que Dios había mandado a los hombres por medio de sus ángeles. Sigamos pues el camino de su vida humana y nos deleita la idea de ver la gloria de su divinidad. Es formidable este pensamiento de San Beda, porque primero hace referencia a la virtud de la religión, que es la octava virtud en el orden de importancia de las virtudes. Ya saben que las primerísimas son las virtudes teologales, porque tienen su origen y su término en Dios, y nos ponen en relación directa con Él, la fe, la esperanza y la caridad. Y después las otras 4 virtudes infusas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que también se nos dan regaladas, que tenemos después nosotros que cultivar y acrecentar y desarrollar. Inmediatamente después de estas, una virtud que sin ser teologal es la que más nos relaciona con Dios, después de las teologales, que es la virtud de la religión. La virtud de la religión, según Santo Tomás de Aquino la explica en su Suma Teológica, no es otra cosa que la que nos hace rendir a Dios el culto que en justicia le es debido. Y en ese culto que le debe a Dios por ser criatura suya, hace su vida, entonces hace de la religión su vida y se llama un religioso. Religioso porque su vida entera es un sacrificio, decíamos esta mañana, es una glorificación de Dios por el culto de los votos. Recuerden ese libro clásico magnífico de Colín, el culto de los votos. Pues los votos son eso. En el caso de un religioso, una monja, los votos son el vehículo proporcionado para, en virtud de la vocación recibida, dar a Dios el culto que esa persona le debe. Y el culto que a Dios le debe una carmelita descalza dura 24 horas cada día. Y de ese culto no se excluye el comer, ni el dormir, ni el barrer, ni el reír, ni el bailar. Todo es culto de Dios. Porque por la profesión religiosa se ha sacrificado todo, en el doble sentido de la palabra. Se ha inmolado todo y se ha sacralizado todo. Y lo mismo que un cáliz no puede usarse para beber otra bebida que no sea la sangre de Cristo, tampoco una religiosa puede emplearse para otra cosa que no sea para el culto de Dios. Y esto es lo que dice aquí San Beda, que en el niño el subir a Jerusalén
es una señal de humana humildad, porque es deber del hombre acudir a ofrecer sacrificios al Señor y hacérsele propicio por medio de oración. Y la carmelita descalza, que vive gritando día y noche la ley del Señor bajo el mismo techo que el Señor, está haciendo de su vida un canto a la virtud de la religión, con la cual glorifica al Señor. Señal de humana humildad en el niño. Pero ese niño, que ha dado ese chico, ya ese chaval, ese muchacho de 12 años, que ha dado señales de humildad humana, ahora tiene un gesto que está intentado de interpretar como teñido de una cierta inhumanidad, porque se queda en el templo sin avisar, y aquí empiezan los misterios. Se queda en el templo para muchas cosas. Primero, dar a entender que estaría siempre en el templo de buena gana, porque es la casa de su padre. Pero la cosa es que no pide permiso. Le ha sido muy razonable en un chico de 12 años pedir licencia a sus padres para semejante aventura. Y claro, aquí podemos pensar lo que dicen en el ejército, que yo espero que no se diga en los conventos, que más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces el niño dice, si pido permiso no me van a dejar, pues ¿quién lo tendré después de acusarme en capítulo? Pero yo ahora lo hago. No creo que fuera eso. La cosa es que no les dijo nada. Aquí hay un preámbulo de la actitud de Jesús con su madre en Caná. ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? O sea, Jesús ya les había ensayado mucho en esto. Sigue ejercitando a sus padres en el despojo de todo afecto humano, incluso del suyo. Por eso decíamos esta mañana esa frase de Santa Gema, de Jesús, solo quiero a Jesús. Si inclusive en el mismo Jesús, y las psicologías a veces tienen subterfugios muy sutiles para lograr estas artimañas, encontráramos la compensación de un afecto humano que no podemos poner en otro lugar, estamos traicionando a Jesús. Porque Jesús lo que nos dice es, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por amor de Dios, que no estoy negando en absoluto el amor y la adhesión total a la humanidad sacratísima de Cristo, que hay que amarla con todo el corazón, y si no, no seríamos hijos de la Santa Madre. Pero en esa humanidad sacratísima no pongamos los desarreglos de nuestra sensibilidad que van a tener donde posarse. Sí, a veces podremos llorar con Él, consolarnos con Él, y tendremos que hacerlo, pero siempre purificándolo todo a través de su corazón, no a través del mío. No a través del mío, que a veces hacemos eso. Autocanonizamos nuestros apegos, nuestras rabietas, nuestras soledades no encajadas, y ya lo hemos sacralizado todo como que amamos a Jesús. No, si amamos a Jesús de verdad, nos abrazamos a la cruz. Y ese es el sentido de las palabras del Santo Padre aquella monja. No quiera hijas sino frutas secas, que es linda cosa. Porque cuando buscamos la fruta seca, nos la encontramos dulce. Y la vamos buscando con dulzura, se nos vuelve cada vez más seca. Y esto es lo que hace Jesús aquí con sus padres al no pedirles permiso. No es tanto, ya digo, por presumir que no le van a dejar y entonces se ahorra el pedírselo, sino es que el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
del Padre, cosas de Dios, cómo están hoy tratadas. Pues vamos nosotros a estar en ellas como Jesús, y a vivir en el templo como Jesús, con el cuerpo, con la mente, con la memoria, con el afecto, con la imaginación, con el entendimiento, con todo. Vivir en el templo. Y al cabo de 3 días le encuentran, después de aquella angustia terrible, sus padres. Qué raras son las cosas de Dios, qué difíciles de entender y qué mal nos salen las cuentas si tratamos nosotros de sacarlas con nuestras matemáticas. Qué mal, porque no tiene nada que ver con la lógica humana. Porque eso de que Dios afligiese de esa manera a aquellas 2 criaturas tan santísimas, sin culpa suya, y en la ocasión de una buena obra, de una obra santa que habían hecho subiendo al templo, que no había habido la menor negligencia, ni descuido, ni nada por parte de María y José, y Dios les prueba en la cosa que más podía lastimarles, que era perder el niño. ¿Qué enseñanza es para nuestra vida espiritual cuando perdemos a Cristo? Y se nos desnota todo, se nos descenca todo. No, cuando vienen las noches oscuras, sí es que son noches de verdad, que para eso hace falta mucha santidad, porque muchas monjas le llaman noche oscura a una rabieta o a que están malas ese día o lo que sea, y le han puesto noche oscura y se quedan tan contentas de que están con el santuario. No han entrado ni en la tarde todavía en su vida. Pero viven en noche oscura y desierta. Pero cuando viene así, pues una desolación interior, una sequedad, una aridez, si es un periodo largo y así muy, que al mismo tiempo no hay mucha virtud, eso no es sequedad, eso es infidelidad. Cuidado. Pero a veces sí que el Señor prueba y te deja sin Él, entonces hay que mirar a María y a Jesús. Si a ellos les quitó Dios a su Hijo, a ellos, es que me lo quita a mí toda la vida. Como decía Santa Teresita, disparates bárbaros que no se pueden decir, los santos pueden decir lo que les dé la gana, no son santos. Santa Teresita decía, quisiera estar en el infierno para siempre, con tal de que ayude a un alma que te amara. Pues María y José experimentan esa privación del Hijo, que era Dios en medio de ellos. Y sin embargo hay que mirarles con qué paciencia, con qué humildad, con qué diligencia buscan al niño, con verdadero interés. Sobre todo, cuánto orarían esos días para recobrar a Jesús, para no perder a Jesús. Cuánto orarían. ¿Cómo buscamos? Nos levantamos y vamos como podemos quitándonos las legales y nos encontramos el Salmo del Laude. Como busca la hierba corrientes y agua, así mi alma te busca a ti. Y eso es verdad. Pues qué deseables son tus oraciones. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina y yo tus altares. Eso es verdad. Todas esas cosas que dicen los salmos son verdad. Miren, un muchacho entró en aquellos tiempos de los monjes del desierto y un joven quería ser monje y vivir solo para Dios y buscar más que a Dios y no tener en su corazón plantado más que la ansia de Dios. Y entró y se vio allí en aquellos monjes tan santos y dijo él, pero si yo no, sigo nunca estar escondido y yo no busco a Dios ni nada. Que dile no. Y se fue a buscar a un monje viejo que le parecía muy santo. Y le dijo, oiga, padre, yo quisiera saber cómo tengo que buscar a Dios, de verdad, para encontrarle. Y entonces el monje viejo, con aquellas cosas que tenía el monje viejo, no le respondió nada, le tiró así de la banda del hábito y le llevó un pilón que había aquí grande. Y era viejo, pero todavía era vigoroso.
le metió la cabeza en el agua del pecho. Y allí lo tuvo apretado un poco de tiempo, atosegado, y el otro aguantó pensando, bueno, esto tendrá su misterio, que ya lo resolveremos. Y ya pasó un tiempo, y pasó un tiempo, y pasó un tiempo, y cuando ya llevaba 1 minuto y medio aquí, el otro pues sacó, venga, porque que se moría. Y al otro le sacó un pollo y medio amoratado y todo, y esperó a que se repusiera el pobre muchacho. El muchacho temblando y los labios cármenos y todo, ya que pasaron unos minutos y se tranquilizó, y el viejo le sonreía encima, y le dijo él, bueno, no le podía decir nada, le miraba como diciendo, ¿y esto a qué viene ahora? Y dijo el viejo, dice, mira esto, hasta que tú no busques aquí, como buscabas el aire para respirar, cuando yo te apretaba en la cabeza, no has empezado a buscar, y le encontrarás, que tenemos que buscarle. ¿Cómo le buscaría? María. ¿Con cuánta oración? ¿Cuánta oración? Bien, vamos a terminar porque si no, este evangelio es, te quedas en el templo con Jesús otros 3 días. Pero tengamos presente cuando se nos oculta Jesús, o se nos pierde, se nos hace el perdidito, tengamos presente que tenemos que gemir por Él, llorar por Él, echarle de menos, desearle, clamar, ven Señor Jesús. Te digo muchas veces esa calculatoria que tiene que ver con este evangelio, aunque tiene que sobre todo con el Adviento, ¿no? Ven, Domine Jesús, ven Santo Espíritu, ven María, ven Jesús, ven Señor Jesús, ven por María. Ella nos lo trajo y ella nos lo vuelve a encontrar en el templo. Ven por María. Y entonces se encuentra a Jesús. Encuentran a Jesús los dos. Dice un autor que no lo encontraron inmediatamente después que lo buscaron. Esto es muy interesante, lo dice Orígenes. Y es interesante el comentario, como todo lo que los santos padres. No lo encontraron inmediatamente después que lo buscaron, porque Jesús no está entre los parientes y deudos, según la carne, ni entre los que están unidos a Él por los lazos del cuerpo, ni puede encontrarse ni Jesús entre la muchedumbre. El lugar en que lo encontraron los que buscaban no es un lugar cualquiera, fijémonos bien en ello, sino el templo. Busquémoslo también nosotros, por tanto, en el templo de Dios. Busquémoslo en la iglesia, busquémoslo entre los doctores que se hallan en el templo, porque si así lo hacemos, lo encontraremos. O sea, el parentesco humano no podía ser lugar donde encontrar a Dios. Por eso nosotros debemos desprendernos. Hay que estar muy libres de todos los lazos humanos. Y hay que tomar, esta palabra es fuerte, y hoy muchas no la entenderían, pero está dicha así. A la Santa Madre no podemos cambiarla como a la Escritura tampoco. Esto es lo que hay. Si nos parece duro es que nosotros seremos blandos. Pero la Santa Madre dice, tomen el ver a sus deudos por penitencia. ¿Penitencia? Bueno, pues sí, el cuarto mandamiento hay que querer mucho a los padres y a la familia, y quererlos mucho es sobre todo vivir con ellos, que sean buenos cristianos, pero tomarlo por penitencia. No estar deseando que llegue el momento y a ver si otra vez antes del mes o antes del hecho otra vez. No lo encuentran entre los parientes, dice Orígenes,
porque el parentesco humano no podía conocer al Hijo de Dios, ni entre los conocidos, porque está sobre el conocimiento y la ciencia humana. Por tanto, busquémoslo en el templo, apresurémonos a ir allí, que allí sí encontraremos a Cristo, palabra y sabiduría. Una carmelita encuentra a Cristo en su celda, que es su templo, y en la celda tiene que tener las grandes intimidades con Jesús. También en el coro está bonito, el coro está sagrario, pero en la celda está Jesús. Ese es el templo de la carmelita. Y también le encuentra en el trabajo, y en la huerta, y en la recreación, y en todo. Pero la celda en el templo. Se encuentran después de 3 días, porque esto está preanunciando el triunfo de su pasión, y cuando se le creía ya muerto, resucitaría y se nos mostraría, volveríamos a encontrar. Y le encuentran en medio de los doctores, instruyéndolos con su sabiduría, pero más instruyéndoles a base de darles lecciones, instruyéndoles con preguntas. Dice que estaba en medio de los doctores escuchándolos y haciéndoles preguntas. A veces para hacer preguntas hace falta más inteligencia que para dar respuestas. Y de Orígenes en todo este comentario saludo. Por su misericordia nos enseña ese modo que corresponde a los niños, aun cuando sean sabios e instruidos. Más bien oír a sus maestros que desear enseñarles y jactarse con vana ostentación. Preguntaba no para aprender, sino para ilustrar preguntando. El preguntar y responder con sabiduría nacen de una sola fuente de doctrina, de donde prosigue, y cuantos le oían quedaban pasmados de su sabiduría. Dice Vega que para manifestar que era hombre, oía humildemente a maestros que al fin eran hombres, y para probar que era Dios, les respondía de una manera sublime cuando le preguntaba. Miren que Jesús no hizo ningún milagro durante toda su niñez. Los evangelios apócrifos están llenos de milagros, por mejor decir de bobadas, porque hacer un pajarito de barro y soplarle que le eche a volar, una bobada. Entonces Jesús no hizo ningún milagro en su niñez, pero este del templo, sin ser un milagro, porque milagro significa lo que contraviene las leyes naturales, pero fue un prodigio. Era como un niño prodigio allí en el templo. Por su lengua manifestaba la sabiduría divina, mientras que su edad manifestaba la debilidad humana. Por eso aquellos doctores quedan pasmados, confundidos, despistados, porque dudan entre la sublimidad de lo que oyen y la humildad de lo que ven. Por eso nosotros debemos, decíamos esta mañana, saber descubrir a Jesús detrás de apariencias pobres. Miren, ahora hay una cosa que me gusta a mí muchísimo de este Evangelio, que es que la Virgen se queja amorosamente. Hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? Es un poco más suave que el decir por qué nos has tratado así. Parece como si les hubiera maltratado, porque el Hijo no les trata mal positivamente. No es que les hace algo malo a los padres. No nos ha tratado así. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros? Dice la Virgen. Y ahora está declarando el sentimiento de su corazón. Está derramando su corazón ante su Hijo. Está con reverencia, con respeto, pero dando cauce a su confianza con Él. Y después le dice esto que me gusta tanto. Mira que tu padre y yo te buscábamos antes.
padre. Y no pone más aditamento. No tiene escrúpulo la Virgen en decir tu padre, José, tu padre. Imaginemos que la Virgen había dicho, hijo, hay que ver lo que has hecho. Mira que tu padre putativo y yo te buscábamos angustiados. ¿Cómo va? Mira que tu padre nutricio y yo estábamos preocupados. Y no, es San José bendito, pues si le decimos nosotros nuestro padre, San José, no va a ser el padre de Jesús. Mire, con la paternidad de Jesús, lo que pasa es que me voy, tengo peligro, porque no acabo de acabar. Es una cosa que me gusta mucho pensar siempre. Omnis paternitas adeo est. Toda paternidad procede de Dios. O sea, cuanto más proceda de Dios una paternidad, más paternidad es. El analogatum princeps, el modelo de toda paternidad, es la paternidad de Dios. En tanto en cuanto un padre se asemeja a Dios Padre, es padre. ¿Qué padre ha habido en la tierra más perfecto padre de su hijo que es José? Ninguno. Que a José le ha faltado la generación biológica, sí, de acuerdo, ¿qué me importa? Que es el que mejor ha representado, o sea, el que mejor ha hecho presente la paternidad del Padre Eterno. Entonces la generación biológica, en este caso, es un detalle casi accidental, pero él es padre. San Maximiliano María Kolbe dice que la Virgen Santísima, la Inmaculada, es la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se hubiera podido encarnar en algo que hubiera querido, hubiera sido la figura de él, la Virgen, porque es la suma de todas las perfecciones y de todas las santidades. Pues a mí me gusta pensar, avanzando con este pensamiento del Padre Kolbe, que nuestro Padre San José es la cuasi encarnación del Padre Celestial. Porque la providencia del Padre, la solicitud del Padre, la ternura del Padre, la misericordia del Padre, todo eso que el Padre ejerce con nosotros, lo ejerce San José con el niño. Entonces el Padre, pero imaginemos a María, hijo, mira que tu padre legal y yo te buscamos. El Espíritu Santo le honró con el nombre de Padre, dice Orígenes. Y él educó al niño Jesús. Tenemos los sacerdotes una oración para decir en la sacristía cuando se sale a misa que O felicem virum beatum Josem, dice, a ver si la sé traducir sobre la radio. O feliz varón, bienaventurado San José, viratum est Deus, a quien le fue dado que aquel a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, tú no solo le diste y le oíste, sino le educaste, le alimentaste, le vestiste y le custodiaste. Y luego se hace la conmemoración. Esa es la antífona, ora pro nobis beate Joseph, y luego la oración pidiendo al Señor que me dé a mi sacerdote la misma delicadeza y primor y cariño que José para tratar al niño Jesús. Pues es que el Espíritu Santo le dio el nombre de Padre. ¿Por qué me buscabais? Dice el niño. Y dice Orígenes, porque lo buscaban. Creían que había perecido, que se había perdido, lejos de nosotros tal presunción. ¿Podían temer acaso que se perdiese un niño que sabían que era Dios? Pero así como nosotros al leer la Sagrada Escritura buscamos con dolor el sentido de ella, no porque creemos que las Escrituras vayan fuera de camino o porque contengan algún error, sino porque deseamos encontrar la verdad intrínseca de ellas, así también buscaban ellos a Jesús, temiendo los dejase para volverse al cielo y bajar otra vez cuando quisieran. Conviene, pues, que el que busca a Jesús no pase de una manera negligente y perezosa como lo buscan muchos y no lo encuentran, sino con trabajo y con dolor. Lo que hemos dicho, Jesús. Que nos cueste algo este Cristo.
Dice el Santo Padre, aquí, me parece que lo escribió aquí a Córdoba: quieran que les cueste algo este Cristo, que le busquemos con dolor, pero que le busquemos con amor, como dice también San Juan de Ávila. Amad a Cristo y será vuestro Cristo. No cuesta más. No cuesta más que amarle, pero quieran que les cueste algo. O sea, ámenle mucho, que se lo deben. Ámenle mucho, porque me buscabais. ¿Cómo es que me buscabais? Y dice, verá, no los reprende porque lo buscan como hijo, sino que les hace levantar los ojos de su espíritu para que vean lo que debe a aquel de quien es hijo eterno. Por eso sigue: ¿no sabíais que yo debo emplearme en las cosas de mi Padre? Eso es lo que nos enseña Jesús. Es que a esto queríamos ir a parar todo el tiempo. Me convenía estar en las cosas de mi Padre. O sea, la total ocupación y empleo de Cristo es atender a las cosas del Padre. Tanto que a ese nivel de lo que está hablando, en ese punto de su vida, todavía María y José no entienden. No entienden, dice el Evangelio. Ellos no entendieron la palabra que les había dicho. Porque no sabían, termina Orígenes, y diciéndoles en las cosas de mi Padre, quería decirles en las cosas del templo o de otra más elevada y edificante, porque cada uno de nosotros, si es bueno, es asiento de Dios Padre y tiene consigo a Jesús, su Hijo. Me convenía estar en las cosas de mi Padre. Por tanto, queridas hermanas, a imitación de Cristo, que nuestra vida sea un empeño permanente, para que toda mi ocupación, todo mi anhelo, sea estar no en las cosas que son del mundo, ni de la carne, ni del amor propio, ni de la familia, ni de los conocimientos, ni de las curiosidades, sino en las cosas que son de Dios y para Dios. Y debo confundirme de ver cuán lejos he estado toda mi vida de guardar este aviso de Jesús, estar en las cosas de Dios. Y de cuántos minutos y horas pierdo cada día de no estar en las cosas de mi Padre. La vida de una carmelita tiene que estar trenzada en el hilo de oro de la presencia de Dios. Tiene que ser una gran unidad la que aglutine todas sus actividades. Y esa unidad es lo único uno, lo único que no es disgregador, lo único armónico, y se llama Dios. No es que yo voy al foro de 7 a 9 de la mañana y luego otro ratito para sexta, y luego tengo la lectura espiritual, y voy así dando saltitos que dedico a Dios. No, es que el día entero estoy en Dios. Y hay momentos en que intensifico más esa presencia por el oficio divino, por la oración, por la Santa Misa, la comunión, pero el día entero estoy en las cosas de mi Padre y en la casa de mi Padre. Miren, ¿saben qué ejercicio espiritual pueden hacer esta tarde? Es que todavía tienen poco con todo esto. Pueden quedarse en el centro un ratito con el niño, llevarle la merienda, porque aunque estemos en Cuaresma, él todavía no ayuda. Y en fin, estar así con él, acompañar un poco a San José, que no dice el pobre ni palabra, con el ceño fruncido, preocupado. Y luego otro ejercicio espiritual muy bonito, pero ese ya para que lo pasen bien. Es irse de paseo esta tarde con la Virgen y el niño, y también San José detrás que lleva el borriquito, y a ver cómo le iría contando Jesús a la Virgen lo que había hecho estos 3 días.